¿Bien? Qué bueno que están aquí. Es el lugar idóneo y el mejor lugar en el que podemos estar el día de hoy, ¿verdad? Así que bienvenidos los que estamos aquí en casa y los que nos ven a distancia, pues igual, también bienvenidos. Así que hoy vamos a tener digamos que una enseñanza breve de lo que hoy celebramos, ¿verdad? Así que pues bienvenidos nuevamente, les vamos a pedir pues que tomen su lugar y que preparen su corazón, su mente, su espíritu para tener un momento en comunión con el Señor, ¿verdad? Así que nada más recordar un poquito por algunas personas que no habían venido los jueves. Hoy no tenemos una clase como las que hemos venido teniendo, ¿verdad? Que estábamos viendo Primera de Corintios, ¿se acuerdan? Entonces hoy vamos a tener una enseñanza un poquito diferente porque el día de hoy pues es el que comúnmente se conoce como Jueves Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió de acuerdo a la palabra de Dios ese jueves? Y pues el día de hoy nosotros vamos a hablar un poquito de la Cena del Señor o de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, por eso hoy no vamos a dar ese tema que hemos venido desarrollando, ¿no? Que ya faltan como 2 temas para terminar ese estudio, ¿no? Entonces, pues antes de empezar, pues quisiera poner en manos de Dios lo que vamos a ver el día de hoy, aunque ya hemos orado muchas veces, ¿verdad? Por este día, por lo que vamos a hacer, pero pues no está de más, ¿verdad? Así que les voy a pedir que me ayuden ahí en su lugar, con todo su espíritu, con todo su corazón, a poner en manos de Dios lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por este lugar, por este tiempo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites ponernos de pie un día más, Señor, y permitirnos, Padre, que estemos aquí en este lugar para tener una comunión contigo, Señor. Bendecimos a cada familia representada en este lugar, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe, quien nos hable y quien nos mande desde lo alto, Señor, esta palabra para que nosotros nos llevemos hoy una enseñanza con tus palabras, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en esa tierra fértil para que dé su fruto al 100%, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, miren, vamos a hablar un poquito de la Santa Cena, pero como ya eso, la Santa Cena, pues nosotros ya sabemos mucho acerca de ese rito que nosotros hacemos, que es la Santa Cena, así se conoce. Según los evangelios o la tradición, ¿verdad? El día de hoy, pues es el Jueves Santo, que es cuando Jesús estuvo con sus apóstoles e instituyó la Santa Cena, ¿verdad? Recordando así un poquito, haciendo un paréntesis, que la Santa Cena es una institución, o sea, una instrucción del Señor, es una ordenanza, ¿verdad? Igual que el bautismo, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces es una ordenanza para la iglesia, y una ordenanza es que es algo que tenemos que hacer, porque así lo dijo el Señor, ¿no? Entonces por eso es una ordenanza igual que el bautismo. Entonces, para que tengamos eso presente, por eso en las iglesias, en las congregaciones y aquí nosotros lo hacemos regularmente, ¿verdad? Lo hacemos una vez al mes, pero la Santa Cena no dice que lo hagamos una vez al mes o una vez a la semana, no hay un periodo para hacerlo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que la Cena del Señor nosotros la encontramos en el Evangelio, en los Evangelios, y pues vamos a hablar un poquito hoy, a tomar como referencia Lucas, que está en el capítulo 22, del 7 al 23, para que ahí vayan revisando. Pero cuando yo estaba revisando pues este tema o esta enseñanza, pues el Señor me llevó como por otro camino, por otra perspectiva, que es lo que quiero compartir el día de hoy, ¿verdad? No quiere decir que sea desobediente y que voy a hacer lo que yo quiera, no, pero sí tiene relación lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso nada más les voy a pedir que si me ayudan, bueno, pues si me permiten, que leamos dónde está este contexto, que está en Lucas 22 del 7 al 23, ¿sí? Vamos a leerlo y ya luego les explico un poquito, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, ahí va a estar en la pantalla, se va a estar proyectando, ¿no? Dice Lucas del 22, del 7 al 23, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos?
Él les dijo: hasta aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Dice: fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está comiendo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Bueno, eso está en Lucas, pero les digo que a mí el Señor me llevó pues por otra perspectiva que lo vamos a compartir, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahí nada más lo primero que vamos a revisar así rapidito es que Jesús, sabiendo que iba a morir, porque Jesús ya tenía un plan desde la eternidad, ¿verdad? O sea, Dios Padre lo mandó a cumplir un propósito, ¿no? Aún así Él se dio tiempo para tener ese tiempo, digamos que con sus discípulos. Entonces, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, con alguna situación a veces mucho menos complicada que esa, ¿verdad? Hemos dejado, por ejemplo, de reunirnos, de compartir con los demás. Sin embargo, Él se dio ese tiempo sabiendo que todavía, pues Él iba a morir. Pues los discípulos no tenían ni idea de lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero Él sí. Entonces, fíjense, todavía nosotros, por menos de esa situación, hemos dejado de estar con la familia, de hablarle a los amigos, etcétera, o de reunirnos porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Sin embargo, Él sí se dio ese tiempo. Por eso les digo que el día de hoy queremos, pues, revisar un poquito con otra perspectiva esto de la Santa Cena, porque lo que vimos, lo que leímos, pues eso es lo que nosotros hacemos comúnmente, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero me gustaría que viéramos, que nos fuéramos un poquito, nos centráramos en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, ¿sí? Y les voy a leer una parte, pues si me permiten. ¿Sí me permiten? Bueno, muy bien. 1 Corintios 11, igual de aquí en Lucas del 7 al 23, o sea, hay mucha enseñanza que sacar de ahí, ¿verdad? Pero pues vamos a ver 1 Corintios, ¿no? 7. 1 Corintios 11, perdón, del 23 en adelante, ¿sí? Les voy a leer un poquito. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y bueno, lo que sigue, ¿no? Pero en esta primera parte, en esta primerita que acabamos de leer, en este verso número 23, ahí nosotros vemos lo que está resumido ahí precisamente en lo que es la iglesia de Cristo, o sea, lo que el Señor nos vino a enseñar, ¿sí? Primero, que de qué se trata todo lo que es la enseñanza de la fe cristiana, digamos. ¿Qué cree usted que es? Acuérdense que pues estamos acostumbrados a que el jueves preguntamos, ¿eh? Ok, ahí se resume brevemente. Hay una enseñanza tan profunda ahí que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes que hemos recibido de Dios su palabra, ¿qué tenemos que hacer? También enseñar su palabra, ¿verdad? Entonces eso es el evangelio, en eso se resume el evangelio de la fe cristiana, en conocer, en aprender, pero en
enseñar, ¿verdad? Y en discipular. Así nos van discipulando nosotros cuando empezamos a caminar en la fe. Nos van discipulando nuestros pastores, nuestros líderes, y después nosotros a otros y a otros y a otros, y de eso se trataría, o eso es lo que deberíamos estar haciendo los hijos de Dios, ¿verdad? Enseñando, aprendiendo y enseñando lo que hemos aprendido a otros, ¿verdad? Esa sería, digamos que la primer enseñanza de esto que estamos viendo ahora, que tiene como fondo, como trasfondo, lo que es la Santa Cena, porque vamos a continuar hablando de eso, ¿sí? A ver qué tanto tiempo nos da, porque ya se está pasando el tiempo. Ok, primero, dice Jesús, y bueno, vamos a seguir leyendo, dice, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, que el Señor aquí nos está, lo que estamos nosotros aquí revisando, es que nosotros en la Santa Cena no es nada más de tomar, digamos que el pan y el vino, que representa la sangre y el cuerpo de Cristo, eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Y que tenemos que tener una actitud de respeto, de reverencia, y que tenemos que tomarlo dignamente, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Ok, pero eso va todavía mucho más allá, porque en primer lugar, ¿qué es lo que nosotros, para qué nosotros celebramos, iba a decir festejamos, para qué nosotros hacemos un recordatorio o practicamos o hacemos la Santa Cena? Dice que tenemos que hacerla, ¿para qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Mande? ¿Para recordar qué? Pues que Jesús murió por nosotros, pero no tenemos que confundirnos como mucha gente de que Jesús murió, y pobrecito Jesús murió y por eso estamos tristes y entonces celebramos la Santa Cena para recordar que murió. No es así, mucha gente así vive en el mundo, no, porque dice que tenemos que recordar que Él murió, pero que va a ¿qué? No, que va a venir, porque Jesús ya murió, pero ya resucitó. Entonces Jesús está vivo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decir que estamos haciendo un recordatorio de la muerte de Cristo y hasta ahí. No, tenemos que predicar su palabra y decir que Jesús está vivo y que va a regresar. Ese es digamos que lo profundo de esta enseñanza también. No nada más de recordar que Jesús murió, ¿no? Entonces primero dice, debemos anunciar la muerte del Señor y regocijarnos porque ese sacrificio trajo para nosotros ¿qué cosa? Ahora lo sabemos, los apóstoles no lo sabían. ¿Qué trajo para nosotros ese sacrificio que hizo Jesús? La salvación, la vida eterna. Entonces, sí o no tendríamos que recordar por eso en la Santa Cena la muerte de Cristo, pero no como tristeza de que Jesús murió y pobrecito lo crucificaron y ya ahí se quedó muerto. No es así. O sea, Jesús vino, murió por nosotros, pero Jesús resucitó. Pero en ese proceso de que Él fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado, el Señor, ¿qué se llevó ahí con Él? Dice la palabra de Dios, no lo digo yo ni el pastor. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Qué dice que se llevó ahí? ¿Todos qué? Todos nuestros pecados, nuestros ¿qué? Enfermedades, nuestros dolores. Por eso se llevó Él todo ahí en la cruz. Por eso nosotros debemos de recordar ese sacrificio de Cristo. Es decir, por eso debemos de celebrar la Santa Cena con esa reverencia y con ese gusto, con ese gozo. ¿Por qué? Porque Él se llevó todas mis cargas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué hay personas enfermas en la iglesia? Pregunta al pastor muchas veces, ¿no? Pues por lo que dice la misma palabra, que si nosotros tomamos indignamente la copa, ¿verdad? O el pan, pues entonces por eso dice la palabra de Dios, por eso hay muchos enfermos en la iglesia. Pues no lo dice así, ¿verdad? Pero eso quiere decir, ¿no? Entonces, ¿qué estará pasando ahí? ¿Qué pasará ahí? ¿Por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay situaciones? Pues eso lo vamos a dejar ahí de tarea. Usted ahí pónganselo en su corazón, piénselo, analícelo, ¿no? Ok, otra cosa. Jesús está vivo, por lo tanto nosotros tenemos que anunciar su muerte hasta que Él venga, ¿verdad? Pues alguien que muere, pues no va a venir, ¿verdad? Alguien que está muerto, pues no va a venir, ¿o no?
Al menos que creamos en los espiritistas y esas cosas que dicen que hablan con los muertos. Y hay gente que cree, pero pues eso sabemos que no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿una persona que está muerta va a venir? No, ¿verdad? Pero sabemos que ¿quién sí va a venir? Pues el que está vivo. ¿Y quién está vivo? Jesús. Bueno, eso también ya nos queda claro, ¿no? Esa es otra enseñanza chiquita que nos vamos a llevar el día de hoy, ¿no? Alguien vivo sí puede regresar. Jesús está vivo y va a regresar. Estamos en eso, ¿verdad? Jesús va a venir, ya lo sabemos. Mientras tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Por si nos toca. Y ya si no, pues también vamos a estar allá en su presencia, ¿no? Ok. 3. Si queremos un avivamiento, dice la palabra de Dios, y eso es lo que me llamó mucho la atención, que si queremos nosotros un avivamiento en la iglesia, en la congregación, dice que debemos repetir constantemente algo. Entonces, por eso ya a mí me fue, digamos que cayendo el 20, me fue hablando Dios, pues ya ven que uno siempre dice que Dios le habla. Bueno, pues yo sentí que Dios me estuvo diciendo a mí eso primeramente. Si nosotros participamos de la Santa Cena constantemente en la iglesia, pues primero vamos a recordar que Él vino, que se llevó todos mis pecados, mis enfermedades, dice que por sus llagas fuimos sanados, etcétera, ¿no? Que me dio la vida eterna, que está vivo y que va a venir, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, también cuando participamos de la Santa Cena, una y otra vez y otra vez y otra vez, estamos repitiendo algo. Y cuando nosotros repetimos algo bueno, ¿qué pasa? Pues pasan cosas buenas, ¿verdad? Entonces dice que si queremos nosotros tener un avivamiento, pues tendríamos que estar repitiendo constantemente pues lo que Jesús hizo y estarle recordando a los demás el sacrificio que hizo Jesús y participar entonces de la Santa Cena en la congregación. Entonces eso hace u origina un avivamiento en la iglesia, ¿sí? Entonces, conclusión breve de esto, que debemos anunciar continuamente la muerte de Jesucristo, no como para estar tristes, sino porque en la cruz Jesús venció, es decir, que Jesús pues arrebató la muerte, ¿verdad? Entonces, no es una desgracia, no es una pérdida, entonces es una ganancia que Jesús haya tomado ese lugar y que haya sido crucificado y que haya sido sepultado. ¿Por qué? Porque se llevó pues todo lo que teníamos nosotros malo, ¿no? ¿Y qué hace falta en nosotros nada más? Pues que creamos, ¿verdad? Y eso se llama fe, ¿verdad? Entonces, una de las razones o una de las cualidades o características que debe tener un cristiano, que eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que dice la palabra, es que debemos de tener fe. Si no tenemos fe, de nada sirve que vengamos todos los días y los jueves y los viernes a la iglesia, porque no tenemos fe. Entonces pues no les digo que no vengan porque me regaña el pastor, ¿verdad? Pero pues si no tenemos fe, pues como que ¿a qué vamos, no? Entonces la fe es un ingrediente que debemos de tener los cristianos, los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, mientras el Señor venga, pues hay que creer con fe lo que dice su palabra, ¿no? Ahora, 1 Corintios 12:27, se los voy a leer. 12:27, no, 11:27, ¿verdad? Estamos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es lo que les decía al principio, que si nosotros tomamos indignamente el pan y el vino, entonces por eso es que pasan muchas cosas en nuestra persona, en nuestra vida y en la congregación. Por eso es que hay enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ni tenemos mucha fe o no tomamos muy en serio lo que es la Santa Cena. ¿Ok? Entonces, 3 cosas que vamos a tomar de aquí. Primero, 3 cosas que debemos comprender al anunciar pues a Jesús y su sacrificio. 1, que debemos predicar a Jesús siempre. En la congregación lo hacemos, sí, ¿verdad? Y debemos predicar, ¿qué cosa? La salvación, porque Jesús nos dio la salvación eterna. Sí sabemos eso, ¿verdad? Todo eso es por fe. 2, debemos orar por los enfermos, ¿sí o no? Sí, y eso es la sanidad. Entonces, eso también nos dice que nosotros lo debemos de hacer cuando participamos de la Santa Cena. Y otra, la tercera enseñanza, digamos, que nos vamos a llevar también es enseñar que Jesús nos puede prosperar en todo. Es decir, que Jesús y Dios nos quiere bendecir, ¿cierto o no? Esas 3 cosas debemos de tener bien claras.
predicar el nombre de Jesús, o sea, la salvación, orar por los enfermos para sanidad y también, pues, orar y creer en la prosperidad, o sea, en las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso todo nos enseña el rito de la Santa Cena o esa práctica que nosotros hacemos, que es una ordenanza de Dios, ¿sí? De Jesús. Ok, y quiero que vayamos por favor a Primera de Pedro 2:24, ahí la van a pasar, ¿sí? Déjenme ver si se ve de acá, ¿no se ve? Sí. Ahora, ¿por qué debemos de participar en la Santa Cena y tener esa fe y esa certeza de que que Jesús hizo ese sacrificio por nosotros? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están nuestros pecados? ¿Dónde estaban? A ver, Chano, no es cierto. ¿Dónde estaban nuestros pecados? A ver. En Jesús, ¿cierto o no? ¿No lo dice la palabra o no? Sí. ¿Dónde estaban sus pecados y los míos? En su cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿por qué hemos sido curados nosotros? Por sus llagas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues creer. Entonces, por eso debemos de anunciar su muerte y proclamar su resurrección. ¿Por qué? Porque nuestros pecados estuvieron ahí presentes cuando Él fue crucificado, pues por eso fue crucificado. La gente que lo seguía, o sea, sus discípulos y la madre de Jesús y demás, pues estaban tristes porque estaban crucificando a un hombre. Acuérdense que Jesús, pues era hombre, ¿verdad? O sea, Él se despojó de la deidad y de todo el poder y se hizo hombre, ¿no? Y murió por nosotros, ¿no? Entonces Él sufrió como un hombre. Entonces, ellos estaban tristes ahí, quizá porque todavía no entendían o no comprendían la dimensión de lo que estaba pasando en esa situación. Pero ahora nosotros sí lo sabemos. Entonces, debemos de proclamar la muerte de Jesucristo, porque Él se llevó en su cuerpo, se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Entonces, por eso debemos nosotros de participar y creer en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no que pobrecito Jesús y que murió y que ahí está, no. Él se llevó, debemos de estar gozosos porque Él se llevó todos nuestros sufrimientos. Dice que por sus llagas hemos sido sanados, ¿o no dice así? ¿Sí? Ahora quiero que me acompañen a leer, por favor, Isaías 53 del 3 al 6. Dice, se los voy a leer yo, aquí y ahí va a estar también, ¿no? Dice, a Jesús lo vieron como desechado, ¿verdad? Despreciado como un ladrón, mas en medio de otros dos ladrones, ¿se acuerdan? Por eso hay 3 cruces, ¿se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí o no? Sí. Por lo que realmente estaba ocurriendo es que estaba tomando nuestro lugar. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros los que estamos aquí ya lo entendemos, ¿verdad? Que Jesús tomó nuestro lugar y quienes deberíamos de estar en deberíamos haber sido azotados y crucificados, pues somos nosotros, porque nosotros fuimos pecadores, ¿no? Pero Él no pecó, ¿verdad que Jesús no pecó? Ni tampoco era pobre, ni pobrecito, ni nada de eso, ¿no? Porque era todopoderoso. Entonces, ¿por qué se hizo pobre? ¿Por qué no se hizo pecador, pero tomó el lugar de nosotros? Porque Él llevó consigo todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. Por eso fue crucificado. Y bueno, qué bueno que fue crucificado, porque ahí crucificó también todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, ¿no? Pero luego resucitó. Entonces Él se llevó todos nuestros pecados, pero resucitó. O sea, no se quedó ahí muerto. ¿Ok? Bueno, dice Isaías 53 del 3 al 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, así lo vieron a Él en ese día que estaba crucificado, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué más? Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La que sigue, 6.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, eso es lo que nos tiene que quedar claro, que cuando Jesucristo fue crucificado es porque estaba llevándose todas nuestras maldades, ¿verdad? Y cuando lo vieron ahí, ¿se acuerdan cuando inclusive que decían que a quién querían crucificar y a quién querían salvar y demás, y que la multitud dijo que a Jesús y que crucifíquenlo y demás? Pues él lo tenían así como indigno, como un ladrón más, ¿sí? Pero sin embargo él estaba cumpliendo un mandato que estaba desde la eternidad planeado por Dios, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces dice, pero lo que realmente estaba ocurriendo es que estaba tomando nuestro lugar, ¿sí? Ahora, ¿Jesús pecó? Pues no, ¿verdad? ¿Se enfermó Jesús? No. Entonces, ¿por qué él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades? Pues porque tomó nuestro lugar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿de quién llevó todas esas rebeliones, esos pecados y esas enfermedades? Pues de nosotros. Entonces, ¿debemos nosotros estar agradecidos, gozosos y participar de la Santa Cena entonces? Sí, ¿verdad? Porque estamos anunciando la obra que Jesús hizo para salvarnos a nosotros. ¿Ok? Muy bien. Les voy a seguir leyendo otro poquito en 2 de Corintios 8, versículo 9. Yo se los voy a leer aquí, ahí va a pasar. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí le entiende usted ese versículo? O es que se lo explique el pastor. A ver, voy a volverlo a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, o sea, a ustedes y a mí, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, con el pobrecito de Jesús lo crucificaron. Con esa pobreza a nosotros nos enriqueció. ¿Por qué? Porque por esa situación, por esa obra que hizo, por ese sacrificio, a nosotros nos dio la vida eterna, ¿verdad? La salvación. Entonces, ¿debemos de estar contentos? Sí, ¿verdad? Bueno, yo digo que sí, no sé usted. Jesús se despojó de todo en la cruz. Es decir, que siendo Dios, Él se hizo hombre. ¿Por qué razón? Por amor a nosotros, ¿sí? Por Él somos salvos, por Él somos sanos y por Él somos bendecidos. Son tres cosas que la iglesia es lo que predica. Y esta iglesia del Matamoros eso predica. Uno, que por Él somos, ¿qué? Salvos. Y por Él somos sanos. Y por Él somos prosperados y bendecidos. Porque hemos escuchado al pastor muchas veces que dice que el pueblo de Dios no es un pueblo que pobre. Entonces, pobre del que se sienta pobre si tiene a Jesús, ¿no? Bueno, ok, nomás es ahí como un paréntesis, ¿no? Pero vamos más allá. Hechos 10, 37 y 38. Se los voy a leer y ahí va a pasar también. Dice, vosotros sabéis, o sea, nosotros, ustedes, lo que se divulgó por toda Judea, ¿sí? Comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a algunos enfermos, y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Sí se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Que vino el Espíritu Santo sobre él, ¿sí? Y que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí empezó la obra de Jesús, la obra, digamos que, la que se conoce, la obra pública, ¿verdad? La vida pública de Jesús, ¿verdad? Entonces ahí empezó ya a sanar a los enfermos y a predicar el Evangelio y demás, ¿no? Entonces todo esto se ve reflejado en la Santa Cena, cuando nosotros participamos de la Santa Cena y anunciamos la muerte de Jesús, ¿sí? Porque estamos anunciando que con la muerte de Jesús, pues se murieron nuestras enfermedades, nuestros pecados, ¿sí? Entonces por fe nosotros somos salvos y estamos sanos y libres del pecado, ¿no? Por fe. Ok, la sanidad.
la salvación, la bendición nuestra, ¿quién la hizo? Desde el principio. El Padre, ¿verdad? Desde la eternidad. ¿Quién pagó el precio para que eso se llevara a cabo? Jesús. ¿Y quién nos trae esas bendiciones por medio de Jesús? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿sí o no que ahí está la Santísima Trinidad, que no aparece en la Biblia así como Santísima Trinidad? Ese nombre no aparece aquí, pero nosotros sabemos que es Dios mismo, ¿verdad? Por eso es complicado a veces entender humanamente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nos cuesta trabajo en explicarlo, pero en el Espíritu sí lo entendemos. ¿O a poco no lo entiende usted? Claro que sí lo entiende, ¿verdad? Quiere decir que Jesús ha estado siempre presente desde la eternidad y hasta la eternidad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Desde siempre. ¿Sí? Muy bueno, perdón. Ok, es que llevo el micrófono hasta acá y me están diciendo que me lo ponga más para acá. Ok, entonces por eso el Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando fue bautizado, ¿sí? Entonces así operan los tres, que son 3 en 1. ¿Se acuerda de ese aceite que había antes para las máquinas de coser? 3 en 1. ¿Quién sabe por qué decía 3 en 1? Yo creo que eran 3 aceites en uno solo. Bueno, pues Jesús es Dios, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos sí son 3 en 1, ¿sí? La Santísima Trinidad. Y a los tres los tenemos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido parte del plan de Dios desde la eternidad, ¿cierto o no? ¿Quién vino a ejecutar ese plan? Jesús. ¿Y quién le dio ese poder que nos trae a nosotros las bendiciones? Pues el Espíritu Santo. Por eso dijo, cuando Jesús se fue y luego cuando ya Jesús resucitó, ¿se acuerdan? Que les dijo a sus apóstoles que fueran y que llevaran la palabra, pero primero, ¿qué les dio? El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahora lo tenemos usted y yo. Fíjese nomás qué grandes somos, ¿no? O qué importantes. Sí se goza con eso, ¿verdad? Me imagino que sí, porque no vamos a ponernos tristes porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces fíjese lo privilegiados que somos. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta cuando estamos participando de la Santa Cena. Por eso yo le platicaba hace ratito a Manuel que el pastor me dijo que hablar de la Santa Cena, pero que Dios me llevó por esta plática de hoy. Pero yo sé que tiene relación eso con la Santa Cena, ¿no? Entonces yo espero que el pastor no me vaya a regañar, que me diga, pues eso no te dije que explicaras, ¿verdad? Pero pues yo le voy a echar la culpa a Dios porque Él me dijo que esto dijera. Bueno, entonces, por eso, ya para terminar, ¿no? Nomás recordar que así operan los tres, o sea, Dios Padre, ¿no? Dios hace el plan porque dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, ¿verdad que sí? Ok. ¿Y quién ejecuta ese plan? ¿Y quién pagó el precio? Pues Jesús. Ahora, ¿y quién nos da o nos trae las bendiciones a través de Jesús? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Ahí están los tres, ¿no? Por eso dice que la Santa Cena, ya para concluir, fue instituida para anunciar la muerte de Jesús, ¿sí? Porque cuando nosotros anunciamos la muerte de Jesús, estamos anunciando también la muerte de ¿qué? A ver. ¿De qué? De los pecados, de las enfermedades, ¿sí? De la mala suerte, ¿no? O sea, si creemos y tenemos fe, cuando anunciamos la muerte de Cristo, pues por eso yo decía, pero ¿por qué tenemos, antes, o sea, no crean que ayer y antier, no, ya, cuando era chiquito, que yo escuchaba que decían, anunciamos la muerte de Cristo. Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que anunciar la muerte de Cristo? Eso me daba tristeza. Y ahora yo entiendo que debemos de anunciar la muerte de Cristo porque con Él murió, cuando fue crucificado, murieron todos los pecados y todas las enfermedades. Y entonces me hizo libre y me dio la vida eterna. Por eso debemos de anunciar su muerte. Pero también debemos de proclamar ¿qué? Su resurrección, porque Dios no está muerto, porque Jesús no está muerto, ¿no? Dice, porque con ella se iba a llevar nuestras enfermedades, pecados y dolores, ¿no? Y proclamar su venida. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, está vivo y va a venir por su iglesia, ¿sí? Por eso, mientras estemos aquí en la tierra, debemos ¿qué? Predicar, o sea, anunciar su palabra, para que haya un avivamiento, digamos que en el Matamoros y luego en otros lugares, y también en el mundo, y para que se vuelva mucha gente a Cristo y reciba la salvación que usted y yo tenemos, ¿no? Porque dice que debemos de dar por gracia lo que por gracia recibimos, ¿verdad? Ok, y reciban todos la salvación. Y dice que todo eso que vimos el día de hoy, así como brevemente, es
lo que simboliza la Santa Cena, ¿sí? Entonces por eso como que me salió un poquito, pero quise, para que no me regañe el pastor, quise leer es lo que dice ahí Lucas, ¿no? Pero ya me fui a otras citas para que no me diga que por qué no vimos lo que él me dijo, ¿no? Pero pues si tienen alguna pregunta, pues díganme ahorita, si no lo entendieron o si estuvo mal. Y aparte, pues miren, ya son las 8:03 y a las 8 tenía que terminar. Entonces, ya van a ser 2 jaladas de orejas, ¿no? Ok, entonces, pues, por eso yo quise, así brevemente, explicarles un poquito todo lo que expliqué, que no es algo que yo haya inventado, sino que por ahí me fue llevando el Señor, y hablando de la Santa Cena, pues debemos de tener en cuenta estos elementos, que es donde se resume precisamente lo que es la fe cristiana, que debemos de proclamar la palabra de Dios, que debemos de orar por los enfermos y que debemos de recibir y orar por las bendiciones de prosperidad, porque Dios nos quiere prósperos, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debemos de proclamar cuando somos parte de la Santa Cena, tener eso siempre en nuestra mente. Por eso dice que cuando ahí en la palabra de Dios dice que nos examinemos, ¿verdad? Para ver si hay en nosotros algo que no le agrade a Dios, pues entonces arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y empezar otra vez a obedecer su palabra, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vimos hoy en relación a la Santa Cena, porque hoy, digamos que si así fue, en un jueves, Jesús se sentó con sus discípulos, se reunió con ellos y pues él estaba ya simbolizando lo que iba a venir, que él iba a morir por ellos y por nosotros, ¿no? Pero pues los apóstoles no lo sabían, nosotros ahora sí sabemos, pero ellos pues en ese rato o en ese tiempo estaban desconcertados. Por eso más adelante leímos que decía que todos se descarriaron, todos como que ya no estando el pastor, ¿verdad? Pues se desperdigaron, se fueron como ovejas perdidas sin pastor. Pero pues lo que Jesús realmente vino después a decirles, ya que él resucitó y que habló con ellos, pues es que era necesario que él eso hiciera. ¿Para qué? Pues para darnos la salvación, ¿verdad? Ok, pues con eso termino.